Hola, ya tenemos nuevo papa y es nacionalizado peruano. Él es Robert Francis Prevost, que se ha hecho llamar León XIV. Nació en Estados Unidos, pero es nacionalizado peruano. Y ya empezaron a salir varias cosas con respecto a este nuevo papa. Aquí te voy a contar algunas. Bueno, sobre la famosa profecía de Nostradamus, en la Centuria 10, estrofa 91, nos habla sobre el Papa Negro. Y dice, primero vendrá un Papa extranjero, luego un Papa viejo y finalmente un Papa negro. Con él el fin del mundo. Bueno, con la elección de este Papa, del Papa León XIV, la mayoría dice, nos hemos salvado del fin del mundo ya que no hay un Papa negro. Ya que se tenía como posibles papas al cardenal Robert Sarah de Guinea y al cardenal Peter Turkson de Ghana, dos papas de piel de color negro. Pero esta profecía quizás no se refiere a eso, ¿no? Quizás se refiera a la forma de ser o a la forma de llevar la iglesia o simplemente a lo que lleva en su interior. Bueno, reviviendo esta centuria de Nostradamus, el Papa León usa un hábito negro. ¿Y por qué? En 1256, el Papa Alejandro IV extendió la incorporación a la Orden de San Agustín a comunidades eremíticas de otras regiones, consolidando así la orden con el nombre de Hermanos Ermitaños de San Agustín. Aquí viene el hábito negro. Cuando su fundación formal se acordó que los agustinos usarían un hábito negro con cinturón de cuero que simboliza la humildad, el desapego de las riquezas materiales y el compromiso con una vida de pobreza, castidad y obediencia, y el escudo de la orden lleva un corazón ardiente cruzado por una flecha. Sí, el Papa León pertenece a los Hermanos Ermitaños de San Agustín o la Orden de San Agustín, como también se le conoce, y ellos utilizan este hábito negro con estas características. Así que todavía no nos salvamos de la profecía de Nostradamus, ¿no? Esa sexteta todavía sí, esa centuria. Bueno, eso depende de interpretaciones. ¿Qué opinan ustedes sobre el Papa Negro? Otra de las cosas que se anda diciendo en las redes sobre el nuevo Papa es que Donald Trump tuvo que ver con esta elección. Dicen que Estados Unidos, bueno, sí habían tenido una reunión con el Papa Francisco, pero dicen que estaban buscando tener el control también del Vaticano y de la Iglesia, ¿no? Y por eso querían que sea un Papa de Estados Unidos, aunque el que propuso Donald Trump era el cardenal Raymond Leo Burke, ¿no? Él fue el que lo propuso, pero bueno, no fue el elegido, aunque finalmente fue de Estados Unidos. Creen que tenga que ver Estados Unidos y que quiera el poder absoluto en este tiempo que está quizás llegando a la guerra con China y Rusia. Bueno, son muchas teorías las que envuelven al Papa. Por otra parte, la portada de la revista The Economist se ve una sonrisa que se relacionó con el posible próximo Papa, ¿no? Pero la sonrisa la asociaron con el cardenal Carlos Aguilar Retes, ¿no? Que es el arzobispo del Primado de México. Bueno, no fue pero aún esa boca que aparece en The Economist es muy parecida a la del Papa León. Adicional a esto, hay una teoría conspirativa sobre la razón por la que estuvo descartado en Roma tener un máximo exponente de la Iglesia Católica de origen estadounidense. Según indica la agencia AFP, quien cita a la página especializada Crux, tener un pontífice de la primera potencia mundial hacía temer por el hecho de que la CIA lo influenciara. Asimismo, según revela el sitio, otro factor podría ser la distancia, porque los cónclaves llegaban tarde y también por temas geopolíticos. En todo caso, la Iglesia era uno de los más grandes poderes, porque está perdiendo ese poder. Se temía que Estados Unidos pueda influir en el Papa y utilizarlo a favor suyo. Por otro lado, en la película estrenada en el año 2017 llamada El Habitante, se menciona la muerte del Papa León XIV. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro.
llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá al nuevo Papa. ¿Coincidencia o profecía? Y por último, y el lado más feo, más oscuro de este nuevo Papa. Se está hablando de los escándalos de abuso sexual que encubrió cuando era obispo en Perú. Vamos a ampliar un poco esto. Robert Francis Prevost asume el papado en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a la Iglesia debido a una ola de denuncias por abusos sexuales. Eltiempo.com nos dice: Robert Francis Prevost asume el papado en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a la Iglesia debido a una ola de denuncias por abusos sexuales, muchos de ellos contra menores, cometidos por miembros del clero e incluso dentro de instituciones religiosas. Estos casos, que han dejado una profunda mancha en los pontificados de sus predecesores, ahora parecen acercarse a León XIV, en medio de acusaciones que lo señalan, ya sea por acción u omisión, de haber encubierto a presuntos abusadores. Dos organizaciones son las que han hecho estas denuncias. Una es la Red de Supervivientes de Abusados por Sacerdotes, o SNAP, y la Bishop Accountability, rendición de cuentas a los obispos en inglés. Estas son las que sacaron a la luz que el obispo no habría actuado bajo los lineamientos de la Santa Sede al momento de atender, investigar y sancionar a los presuntos responsables de abusos por miembros de la Iglesia. Se constituye en un abuso de poder, oficio o función eclesiástica que ha perjudicado a los vulnerables y ha causado escándalo, un delito contemplado en el canon 1378 del Código de Derecho Canónico, declaró SNAP en una carta fechada el 25 de marzo del 2025. La organización lleva más de 35 años apoyando a más de 25.000 sobrevivientes de abuso sexual perpetrado por miembros de la Iglesia alrededor del mundo. El caso de 3 mujeres abusadas en Perú. Uno de los casos a los que hace referencia esta organización se dio a conocer el 5 de abril del 2022, cuando 3 mujeres presentaron reclamos contra el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, contra los sacerdotes Eleuterio Vázquez González y Ricardo Yesquén, en el que los acusaron de abusar sexualmente a las 3 desde 2007, cuando todas ellas eran menores de edad. Una de las víctimas, María X.P. Díaz, reportó que tenía 9 años cuando la abusó sexualmente. Declaraciones públicas de Díaz relatan sobre la existencia de 7 víctimas que datan desde 1997, dice la organización. La organización denuncia que los meses pasaron y no se conoció información sobre la apertura de investigación ni notificaciones a las autoridades civiles, ni una restricción adecuada contra la labor de los sacerdotes acusados. La diócesis permitió que el sacerdote incriminado continuara oficiando misa, denuncian. Por esta razón, las víctimas decidieron presentar la denuncia ante las autoridades peruanas en diciembre del 2022, en su búsqueda de justicia. James Ray, el abusador al que se le permitió convivir cerca de menores. Otro caso se remonta años atrás, cuando Prevost, como jefe de los agustinos en Chicago, habría permitido que un sacerdote acusado de agredir sexualmente a menores viviera en un convento agustino cerca de una escuela de la ciudad en el año 2000. Se trata del padre James Ray, quien, según el reporte del fiscal general de Illinois, Estados Unidos, es acusado por al menos 13 personas de abuso sexual. La diócesis de Prevost tuvo acceso por lo menos a 2 denuncias en 1990 y aún así permitió que Rey viviera en el convento cerca del colegio. Pero esta no es la primera vez que estas denuncias llegan a los despachos de las autoridades eclesiásticas. De hecho, en una carta dirigida al fallecido Papa Francisco el 25 de marzo del 2025, SNAP hizo un reclamo contra la nominación del entonces cardenal Prevost en el cargo de Dicasterio de Obispos, la oficina que supervisa la selección de nuevos obispos. En esta carta dice: fuimos agredidos por el P. James Ray en Chicago y el P. Eleuterio Vázquez González y el P. Ricardo Yesquén en Chiclayo. Y usted, Francisco, nombró al cardenal Robert Francis Prevost, el hombre que permitió que Ray residiera cerca de una escuela primaria, y no investigó adecuadamente a González y Yesquén para dirigir el dicasterio por los obispos, la oficina del Vaticano que supervisa la selección de nuevos obispos y las investigaciones bajo Vos Estis Lux Mundia, se lee en la carta. Como prefecto de este dicasterio le correspondía también supervisar los casos presentados contra obispos acusados de abusos sexuales y de encubrimiento.
Mantuvo el secreto de ese proceso y bajo su supervisión ningún obispo cómplice fue despojado de su título, lamentó Bishop Accountability respecto a la labor de Prevost en el dicasterio. Finalmente, Snap llamó a León XIV a tomar medidas decisivas en los primeros 100 días de pontificado contra los abusos sexuales, entre ellas una ley universal de tolerancia cero en el derecho canónico y un fondo de reparación. Nosotros rechazamos el encubrimiento y el secreto. Eso hace mucho daño, pues tenemos que ayudar a las personas que han sufrido por el mal actuar, declaró el hoy Papa al diario peruano La República en una entrevista de junio de 2019. Bueno, y con toda esta controversia, teorías conspirativas y posibles predicciones o profecías, empieza este nuevo papado. Bueno, veamos cómo va la situación en adelante. No se olviden de dejar su like, compartir, comentar. Aquí les dejo mis redes.